En este video vamos a explicar la recursividad. Objetivos. En este tema estudiaremos funciones recursivas, esto es, funciones que se invocan a sí mismas. Esas funciones son equivalentes a estructuras tipo bucle, pero permiten especificar muchos problemas de un modo más simple y natural que estos, de ahí su importancia en la computación. El concepto de recursividad va ligado a la repetición. Son recursivos aquellos algoritmos que, estando encapsulados dentro de una función, son llamados desde ella misma una y otra vez, en contraposición a los algoritmos iterativos, que hacen uso de bucles while, do while, for, etc. Características de la recursividad. Caso trivial, base o fin de recursión. Una condición de salida es la condición que nos produce otra autollamada. Parte puramente recursiva. Una llamada a sí mismo recursiva, normalmente con el valor de parámetros que cambia en cada llamada. Tipos de recursión. Recursividad directa. Recursividad simple. Aquella en cuya definición solo aparece una llamada recursiva. Recursividad múltiple. Se da cuando hay más de una llamada a sí misma dentro del cuerpo de la función. Recursividad anidada. En alguno de los argumentos de la llamada recursiva hay una nueva llamada de sí misma. Recursividad cruzada o indirecta. Son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí misma de forma indirecta a través de otras funciones. En la forma directa, el método es llamado a sí mismo dentro de su funcionamiento. En la forma indirecta, un método manda a llamar un segundo método dentro de su funcionamiento. E inversamente, el segundo método manda a llamar al primer método en su iteración o funcionamiento. Yo les voy a explicar sobre el proceso de la recursión dentro de la memoria. Y como primer término tenemos el segmento de código, parte de la memoria donde se guardan las instrucciones del programa en código de máquina. El segmento de datos, parte de la memoria destinada a almacenar variables estáticas. El montículo es la parte de la memoria destinada a las variables dinámicas. Y la pila del programa es la parte destinada a las variables locales y parámetros de la función que está siendo ejecutada. Llamada a una función. Se reserva espacio en la pila para los parámetros de la función y sus variables locales. Se guarda en la pila la dirección de la línea de código desde donde se ha llamado a la función. Se almacenan los parámetros de la función y sus valores en la pila. Al terminar la función, se libera la memoria asignada en la pila y se vuelve a la instrucción actual. Esto es una función no recursiva. La llamada a una función recursiva, la función se ejecutará normalmente hasta la llamada a sí misma. En ese momento se crean en la pila nuevos parámetros y variables locales. El nuevo ejemplar de función comienza a ejecutarse y por último se crean más copias hasta llegar a los casos bases donde se resuelve directamente el valor y se va saliendo liberando memoria hasta llegar a la primera llamada. Medición de la eficacia de un algoritmo recursivo. Una de las eficiencias que se tiene en estos métodos recursivos es el tiempo de ejecución, el espacio de memoria ocupado por el algoritmo, la legibilidad y facilidad de comprensión. Bueno, las estrategias de la recursividad es divide y vencerás. Divide el problema de tamaño. Es que estoy un poco ciega.
Las estrategias de la recursividad: divide y vencerás y backtracking. Divide y vencerás: divide el problema de tamaño n en problemas más pequeños, cada uno de los cuales es similar al original pero de mayor tamaño. Si se llega a una solución de los subproblemas, se podrá construir de forma sencilla una solución del problema general. Cada uno de esos subtemas se podrá resolver de forma directa, caso base o dividiéndolos en problemas más pequeños mediante la recursividad. Backtracking: divide la solución en pasos, en cada uno de los cuales hay una serie de opciones que hay que probar de forma sistemática. En cada paso se busca una posibilidad o solución aceptable. La recursividad se utiliza para poder retroceder hasta encontrar una solución aceptable. Unos ejemplos pueden ser los juegos de tablero y los laberintos. Vamos a codificarlo. Crearemos una clase, se llamará base. Para la conversión de un número a base hexadecimal se necesita una cadena de caracteres. Y le vamos a asignar los valores, que son los siguientes. No me jodan. Y ya te aseguro. Para el valor de 10 ya cambia y sería una letra. En este caso es A. A, que sería 10. B, que sería 11. C, que sería 12. D, que sería 13. E, que sería 14. Y F, que sería 15.
Creamos un método que creamos el método recursivo para la conversión de valores a base octagonal. Este método nos va a recibir dos valores. Los dos deben ser enteros. Uno va a ser la base uno va a ser el número y el otro va a ser la base. Para que se pueda convertir un número a una base, el número debe ser menor a la base. Para que se pueda dividir un número, el principio es dividir el número entre la base. Si el número es menor a la base, el número debe ser... Si el número es menor a la base, ya no puede ser dividido y el número que queda es el... Si el número es menor a la base, ya no puede ser dividido. Y este número sería el resultado. Para esto utilizamos una condicionante donde el número sea mayor o igual a la base. Si el número es mayor o igual a la base, se tiene que efectuar la división, pero es aquí donde mandamos a llamar al método. Si el número es menor a la base, se tiene que hacer la división. Y es aquí donde entra la recursividad. Porque la división se va a efectuar más de una vez. Tendría que efectuarse hasta que el número sea menor a la base. Entonces dividimos el número entre la base y pasamos como parámetro el número dividido y la base. Podemos imprimir el valor de y como el resultado va a ser los residuos de las divisiones, podemos imprimir estos. Si el número no es mayor o igual a la base,
podemos mandar a imprimir. Lo único que tendremos que hacer es imprimir el número, que sería el último resultado. El siguiente método sería para convertir los números a base hexadecimal. De igual manera recibirá dos parámetros de valor entero, uno que va a ser el número y el siguiente que sería la base. En la mayoría de las conversiones siempre tiene que ser el número mayor a la base, entonces utilizamos la misma condicionante. Y es aquí donde volvemos a meter el método recursivo, donde el método se vuelve a llamar a sí mismo para efectuar la división más de una vez. Y le pasamos como segundo parámetro la base. A diferencia de la base octagonal, en la base hexadecimal necesitamos guardar los residuos, que sería en la posición en la que se encuentra el valor de este número. Un carácter, que sería la posición donde se encuentra un carácter o un valor de este número. Donde nd va a ser una cadena estática. De valor que guardará los valores de los residuos. Que guardará los valores que existen en la cadena NH de la posición de los residuos de cada división.
Si el número no es mayor a la base, simplemente se guarda la posición del número. Para probar que el método funciona, creamos un método min. Y creamos un objeto de la clase base. Podemos pedir el número a través de un escáner, un objeto escáner. Y tenemos que mandar a pedir la base para convertir el número.
para ejecutar un método, uno de los dos métodos, es necesaria una condicionante para saber qué base ha sido escogida. Si el número es igual a 8, que sería base octagonal, se ejecutaría el primer método. Y sus parámetros serían x, que sería el número, y la base. Si no, se ejecutaría el siguiente método o el segundo. Con los mismos parámetros, que sería el número y la base. Para lo último tendremos que imprimir el resultado. Tendremos que importar la librería para escáner. En este caso sería la útil. Y nuestro método se ejecuta así. Pongamos el número que probamos, que sería 8095, a base de 16. Sería el mismo resultado de la explicación. Probemos la segunda base. Probemos la primera base. Probamos el 64 en base 8. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona la recursividad múltiple. Creé una clase Pascal donde les voy a demostrar cómo funciona la teoría de Pascal con la recursividad múltiple. Voy a crear dos atributos, puede ser private o como sea.
Vamos a crearlo. Seguimos con nuestro método, en este caso va a ser un método que va a regresar un entero, que vamos a llamar Pascal. Pasamos nuestros parámetros, que en este caso sería en X, en Y, y vamos a decir que nuestras variables van a ser, nuestro atributo va a ser igual a nuestra variable que estamos utilizando en el parámetro. Bien, ahora empezamos con una comparación que nos dice si X igual con 0 o Y igual con 0, nos va a retornar un 1, el valor 1. Si no, que nos retorne el método con X menos 1 y Y menos 1 más X menos 1 y menos 1, perdón, y Y con el valor que tiene, el valor actual. Aquí se aplica la recursividad múltiple, por lo que se declara el método, se manda a llamar, perdón, el método más de una vez. En este caso serían solo 2. Y esto sería todo nuestro método. Vamos a crear el método main para probar que sí funciona nuestro método. Creamos un objeto de tipo Pascal, lo llamamos P. Bueno, yo utilizo el escáner, pero una variable de tipo escáner. Vamos a pedir X aquí va a ser igual a lo que tenga escáner. Igualmente lo usamos para pedir Y. Y como nos va a regresar un entero, podemos mandarlo a llamar en un system, el método. En Pascal,
Ok. Bueno, ya marcó un error. Que el escáner es de la librería Java Util. Entonces lo mandamos a importar. Ahora compilamos. Oh, sí, cierto. String. Detallitos. Bueno, detallazos. Ahora vamos a llamar al método 7, 9 y ahí tenemos nuestro resultado. Ok, sería todo. Con respecto a este siguiente ejemplo que les voy a demostrar es de la recursividad múltiple. Voy a crear una clase, le voy a poner una clase número, que me va a decir si el número que yo le voy a dar es par o impar. Sencillo. Voy a crear mis métodos. En este caso van a regresar un dato booleano. Y voy a crear otro. Se llama impar. En el primero voy a pasar un parámetro de tipo entero y empiezo comparando si el número que le voy a dar es igual a 0. Si es así, me va a retornar true. Si no, me va a mandar a llamar al otro método. Y nos pasamos al siguiente método que igual me va a pedir un entero. Igualmente vamos a comparar, es la misma estructura. Pero aquí me va a regresar un false. Si no, llama al primer método que se llama impar. Ok, compilamos y cerramos. Aquí no voy a crear un main para ahorrarnos tiempo y voy a crear un objeto directamente aquí y voy a mandar a llamar el método impar. Vamos a darle el número 9, me tiene que dar un true de que sí es un número impar. Ahora el mismo método, vamos a darle un 4 y esto es falso porque el 4 no es
un número impar. Ahora vamos con el método par. Igualmente vamos a darle un 9. Vamos a un false. 76. Ok. Y esto sería el ejemplo de la recursividad múltiple.